De un tiempo para acá en las ciencias sociales se nos ha cerrado la puerta, se nos ha cerrado la posibilidad de intentar entender el modo de vida o las cosmovisiones de otras culturas. Y entonces si le llegamos a preguntar a un sociólogo o antropólogo promedio como, oiga, ¿por qué, no sé, los incas asociaban el calendario con momentos concretos de siembra? Este hipotético sociólogo o antropólogo dirá, no, pues es que la agricultura para ellos era pues muy importante, era su modo de subsistencia. O si queremos, no sé, entender la figura de los Otsu en la cultura wayuu, se describirá más el papel que juega esta persona interpretando los sueños y cómo estos sueños pues tienen una relación con la vida cotidiana. Tal vez esto que dirían estos hipotéticos sociólogos o antropólogos puede parecer una explicación satisfactoria, pero si se dan cuenta son más unas descripciones que se agarran de la cultura para explicar la cultura misma de una manera tautológica o circular. Así cada cultura queda como aislada en su propia historia, como metidita en un museo con una plaquita, y cada vez que se busca explicar algo se apela a la idiosincrasia de cada cultura. O sea, no hay una búsqueda en querer explicar realmente por qué las culturas son como son y cómo están relacionadas con otras culturas o cómo están relacionadas con la historia de la humanidad como especie en general. Recordemos que en este canal estamos en la búsqueda de la versión extendida de la historia de nuestra especie y para esto tenemos que dejar ese paradigma de apelar a la cultura para explicar a la cultura a un lado. Si no lo hacemos, básicamente estamos diciendo como que cada cultura es una subespecie del Homo sapiens. Entonces tendríamos el Homo aztecus, el Homo gringus, al Homo cachacus y pues no, o sea, somos la misma especie humana. No es gratuito que encontremos tantas similitudes entre diferentes culturas que nunca se comunicaron y que nunca tuvieron este contacto. Y no, de una vez les digo, no es porque los aliens llegaron, hicieron un paseo por la Tierra y a cada civilización le dejaron una pirámide y un emperador a cambio de sacrificios cada tanto, pues no. Como he intentado mostrar en el transcurso de esta segunda temporada y en otros capítulos varias veces, existe una lógica de desarrollo independientemente de la cultura debido a los límites y condiciones de nuestra querida especie humana. Entonces, para mostrarles a qué me refiero con estos límites y estas condiciones que hacen que exista una lógica de desarrollo, vamos a seguir lo mismo que veníamos haciendo y es pillar los hallazgos de Piaget sobre el desarrollo cognitivo y ligarlo a las formas de pensamiento de diferentes culturas. Piaget tiene un libro muy bacano que les recomiendo que se lean, se llama La representación del mundo en el niño. Y en este libro, pues este man estudia eso, lo que los niños creen respecto a las cosas, pero más específicamente qué piensan los niños respecto al pensamiento, a las palabras, a los sueños, al origen del mundo, a los astros, a la magia, etc. En este capítulo, lo que haremos es ver estas representaciones del mundo en el niño, puntualmente todo lo que tiene que ver con qué piensan respecto a las palabras, al pensamiento y a los sueños, y veremos cómo esto tiene bastante en común con nociones del pensamiento primitivo. Sé que el término primitivo es conflictivo, etc., pero ya he hablado de esto en otro video que les dejo por acá. Como vimos en el episodio anterior, el logro más cerdo del niño cuando termina el periodo sensoriomotor es que primero el man entiende que tiene un cuerpo que él domina y segundo entiende que su cuerpo es diferente del cuerpo de otros objetos. Ahora que debe continuar este proceso de desarrollo en el plano no solo físico, material, sino ahora en el plano simbólico, pues es normal que el punto de partida del niño sea por un lado una indiferenciación entre su cuerpo y su pensamiento, o sea, el no reconocer que una cosa es su cuerpo y otra cosa es su mente, y por el otro que le cueste diferenciar el pensamiento propio del pensamiento de los demás. Estas indiferenciaciones o como estas confusiones son llamadas por Piaget como realismo y básicamente se resumen en tres grandes confusiones que tiene el guagua. La primera confusión o indiferenciación se da entre el pensamiento y el cuerpo. Para el niño se piensa con la boca o con las orejas. El pensamiento es como una voz o un vientico. Y adicionalmente el pensamiento, que son como palabras, pueden tener fuerza o rapidez y en consecuencia puede tener un efecto sobre las personas y sobre las cosas. La segunda confusión es respecto al pensamiento y las cosas. Entonces, cuando el niño es realista, no existe una separación de la palabra perro al perro real. La palabra es la misma cosa y el pensamiento es algo material. Y la tercera confusión es que el niño no atribuye al pensamiento como algo interno y subjetivo, sino que piensa que los demás piensan como él, o piensa que, digamos, algo tan subjetivo como un sueño es algo que se ve con los ojos. En pocas palabras, el realismo es esa falta de conciencia de que el pensamiento es el intermediario entre mi persona
y el mundo, ¿sí? Porque cuando uno sabe que el pensamiento es intermediario, uno dice, me pareció, fue mi impresión, tengo algo que puede ser que es subjetivo, o sea, sabemos que no vemos el mundo tal cual, sino que tenemos una vaina que es nuestro pensamiento, que es el intermediario, estamos interpretando la información, pero sabemos que no necesariamente las cosas son como las percibimos, sino que pasan por el filtro de nuestro pensamiento, sabemos qué pensamos. Entonces no existe una diferenciación entre lo subjetivo y lo objetivo. Para el niño todo es objetivo. Entonces, digamos que un niño no es consciente de que existen ilusiones ópticas, ni tampoco de que los sentidos se engañan. Para el niño, el mundo es lo que él percibe. Listo, entonces veamos las preguntas que Piaget les hizo a los niños en este periodo preoperacional y luego vamos a ver las observaciones y entrevistas de Hallpike y otros antropólogos respecto a estas mismas nociones del pensamiento en el pensamiento primitivo. Les voy a leer solo las entrevistas que Piaget hizo en esta primera etapa, porque pues en la tercera etapa ya los niños responden como los adultos, porque pues ya ha pasado por un proceso de escolarización, y la segunda etapa hagan de cuenta que es como la intermedia entre la primera y la tercera, entonces el man como que dice cosas de adultos, pero en el fondo piensa todavía como en la primera etapa. Entonces digamos, para esto solo les voy a leer las respuestas de los niños de la primera etapa. Entonces habíamos dicho que en la primera etapa el niño cree que se piensa con la boca o con las orejas y que el pensamiento pues es una vocecita, son las palabras que se escuchan o se dicen como si una voz les estuviera hablando. Además, el pensamiento que vendrían siendo como una vaina de como unas palabras, cosas, son algo físico y externo. No hay distinción clara entre la interioridad psíquica y la exterioridad material. Entonces es muy interesante porque a pesar de que se piensa con la boca, es como si las ideas, que son en realidad las palabras, vinieran de afuera, de los objetos, y la boca o las orejas se limitan como a recibir toda esta info. Entonces algunos niños creen que basta con ver una cosa para conocer su nombre, como si el nombre hiciera parte de la cosa. Esta es la entrevista de Mont, que tiene 7 años. ¿Sabes lo que es pensar? Sí. Piensa en tu casa, ¿quieres? Sí. ¿Con qué piensas? Con la boca. ¿Puedes pensar con la boca cerrada? No. ¿Y con los ojos cerrados? Sí. ¿Y con las orejas tapadas? Sí. Cierra tu boca y piensa en tu casa. ¿Piensas? Sí. ¿Con qué has pensado? Con la boca. Listo. Les voy a leer otra entrevista en donde se ve cómo los niños creen que los nombres son una propiedad de los sujetos y que pues basta con verlos para saber cómo se llama. Este es Stay, que tiene 5 años y 6 meses. Tú tienes un nombre. Sí. Stay. ¿Qué es esto? Una caja. ¿Y esto? Una pluma. Etcétera. ¿Para qué sirve tener un nombre? Porque se ve por fuera todos los nombres. ¿Por qué tienes un nombre? Para saber cómo me llamo. Entonces, ¿qué son los nombres? Para saber cómo nos llamamos. ¿Cómo ha comenzado el nombre Sol? No sé. ¿Qué crees? Porque es el sol quien hace el nombre. Es el sol quien lo ha comenzado porque ha hecho el sol. Entonces, el sol es quien se llama Sol. ¿Cómo ha tenido su nombre la luna? ¿La luna? Es la luna que se llama luna. ¿Pero cómo ha empezado a llamarse luna? Dios ha comenzado a hacerla llamarse. Las nubes, ¿cuándo han comenzado a llamarse nubes? Dios ha empezado a hacerlas. Pero, ¿el nombre de las nubes es la misma cosa que las nubes? Sí, es la misma cosa. ¿Cómo ha empezado el nombre del Salef, que es una montaña en Suiza? Solo. ¿Es el Salef quien se ha dado el nombre de Salef o hay alguien que se lo ha dado? Se llamaba siempre Salef. Respecto al valor intrínseco de los nombres, o sea, la pregunta de ¿se hubieran podido cambiar los nombres, digamos, llamar a la luna Sol y al Sol Luna? Encontramos de nuevo pues una relación con las respuestas anteriores. En la primera etapa los niños tienen la sensación de que los nombres son lo que son, porque como vimos las palabras no son signos puros y aleatorios, sino que son propiedades de las cosas y están como ligados como a la esencia de lo que son. Entonces Alberto dice, Alberto 7 años. ¿Te llamas Alberto? Sí. ¿Podrían haberte llamado Enrique y nadie se hubiera enterado? No. ¿Podría haberse llamado al Salef Jura y al Jura Salef? No. ¿Por qué? Pues porque no son la misma cosa. ¿Habría podido llamarse al Sol la Luna y a la Luna el Sol? No. ¿Por qué? Porque el sol hace calor y la luna es para alumbrar.
Pues bien, esto también sucede en el pensamiento primitivo. Los Gama de Nueva Guinea ninguna importancia le dan al cerebro ni hacen referencia a sus funciones. Asocian los procesos cognitivos de pensar con el oír. Entonces, saber o pensar significa oír, que es la palabra helenove. No sé o no comprendo, es decir, no oigo o no oí, helemuve. Lo mismo sucede con los Somuras de Papúa Nueva Guinea, que tienen un mismo verbo hiero para las palabras entender, comprender y oír. Además, cuando se lo usa en el sentido de comprender, la idea de oír, incluida en estos contextos, se relaciona con el sentido del nombre, en rutu, del objeto mencionado. Esto se puede ver, pues, por supuesto, no solo en los idiomas primitivos, sino también en algunos idiomas occidentales que, por decirlo de alguna manera, fosilizaron estas nociones primitivas en el idioma. Entonces, digamos, en francés, el verbo entendre, que quiere decir escuchar, también hace referencia a entender. Pero bueno, sigamos. En esta línea, para estas culturas, el comprender o entender algo significa conocer su nombre exacto o su nombre más adecuado, como de nuevo si las cosas portaran este nombre que está intrínsecamente relacionado pues con la esencia de las cosas. Además, nombrar una cosa significa el poder controlarlo, como si se alcanzara la esencia del objeto para poder actuar sobre él. ¿Por qué? Porque sí o sí, como vimos con Piaget, el realismo, que se forma sí o sí con las primeras etapas del desarrollo cognitivo, vincula el nombre con la cosa misma. El nombre es una propiedad de la cosa. Entonces, si hay por ahí algún filósofo o algún estudiante de colegio que esté viendo filosofía en este momento, piensen en toda la obsesión de los antiguos griegos con los nombres de las cosas. De esta forma, en los Somura, cuando digamos un maleficio no ha salido bien, se dice que no fue un nurutu real, como que no encontraron el nombre que era y por eso no se pudo ejercer ningún control. Para los Somura, entonces, la base de un buen ritual es encontrar y hablar el nurutu. O como dice Mayer, el antropólogo que estudió a los Somura, pueden anularse los efectos de las actividades secretas de un hechicero, por ejemplo, pronunciando su nombre en voz alta y tal vez describiendo verbalmente sus actos paila, sus actos dañinos. Pero solo se los sujetará a control describiéndolos verbalmente en voz alta. O sea, como, de nuevo, es que eso es, no crean, estas nociones del realismo no solo se encuentran en el pensamiento primitivo, en el sentido de como en culturas con organización primitiva, sino en muchos rezagos de nuestra cultura. O sea, lo vemos en un exorcismo. Nombrar al demonio que se quiere sacar del cuerpo del poseído es una manera de creer que las palabras tienen un efecto en el mundo físico y como si la palabra estuviera ligada a la esencia de la cosa. Entonces, si se grita Belcebú, bueno, no sé, Belcebú Ramadra al poseído, se cree que porque sabe el nombre del demonio, este va a salir y todo bien. O sea, esto está en muchos lados. Entonces, como dije, se cree que las palabras tienen un efecto en el mundo físico, como un poder propio entre la acción y los objetos del mundo. Esto también explicaría, por ejemplo, por qué los Taguade, cuando hacen largas caminatas, recitan un hechizo para llegar más rápido al destino sin acelerar el paso ni nada. Siguen manteniendo el mismo paso, pero se piensa que repitiendo este hechizo, pues van a lograr llegar más rápido. ¿Recuerdan que en otro episodio les conté cómo la educación en las sociedades primitivas sucede en la cotidianidad y a partir de actividades como inmediatas? O sea, esto quiere decir que no hay como una escuela donde se le enseñan a los niños, no sé, cómo a techar una casa, ni a recogerla siempre, sino que los niños están ahí mirando a los adultos y se espera que en algún momento ellos se unan a los adultos para hacer la tarea. Entonces, pues en estas tareas el lenguaje hace parte integral de la actividad y entonces no es visto como una herramienta conceptual aparte de lo que se está haciendo como tal. Realmente nunca se explica el significado de una palabra, sino que se aprende en la práctica. El hecho de que el idioma esté intrínsecamente ligado a las cosas y no haya una conciencia de los procesos mentales, o sea, de que el pensamiento es un intermediario entre el mundo y el yo, pues no permite que se entienda el carácter simbólico y random de los signos, a pesar de que muchas de estas comunidades sean bilingües o incluso trilingües. Esta disociación de la palabra y la cosa no puede ser alcanzada tampoco por el hecho de que, digamos, pues estas personas pueden nombrar a sus hijos, porque de pronto uno pensaría que tal vez ahí ellos se pillarían que pues como este carácter random de las palabras, porque podrían llamar a su hijo Cobis David o Millos Fernando,
Pero bueno, como no es posible desligar las cualidades de los objetos y como los nombres tienen un poder en sí mismo, pues esa comprensión de lo relativo de las palabras no es posible. Eso explicaría por qué, digamos, los nombres de los Konso están ligados a situaciones concretas de su nacimiento. Les voy a leer algunos nombres Konso y qué quiere decir. El nombre Hilo, si es man, o Hílido, si es vieja, o bueno, si es mujer, dice nacido durante la siembra. Hila es estación de siembra. O digamos Kadano, versión hombre, Kadana, versión mujer, nacido durante las primeras lluvias. La palabra Kadana quiere decir primeras lluvias. Kalao, en masculino, Kale, en femenino, dice nacido de noche. Kalapta es igual a oscuridad. Para los Dinka de Sudán del Sur tampoco existe esta noción de mente como mediadora entre las experiencias internas y las externas, y por eso los recuerdos no provienen de quien recuerda, sino que los recuerdos actúan y provienen desde el exterior. Un hombre que ha vivido por mucho tiempo en un lugar que le resulta muy ajeno puede pensar que este o la esencia del lugar lo sigue, tal como se dice que las divinidades siguen a aquellos con quienes formaron una relación. Un hombre que fue prisionero en Jartum llamó Jartum a uno de sus hijos en memoria del lugar, pero también como para esquivar cualquier posible influencia que ese lugar pudiera ejercer sobre él en el futuro. Otro ejemplo es que mientras nosotros decimos que agarramos una enfermedad o pescamos una enfermedad, entre los dinkas es al contrario, y es la enfermedad la que pesca al humano. También tiene una palabra que es Matiang Gok, que para nosotros sería lo que llamamos culpa, y nosotros pues sabemos que la culpa es algo interno, o sea, yo siento culpa porque la cagué, pero para ellos la culpa es enviada por la persona con quien la cagamos. ¿Me voy a entender? Como el otro siento culpa, siéntete culpable. Entonces, así funciona. En esta misma línea, para los habitantes de la isla Trobriand, la inteligencia, que se dice Nanola, se cree que está situada en la laringe y que los recuerdos están almacenados en el estómago. De esta forma, quien no puede hablar es diagnosticado y tratado con los mismos procedimientos de aquellos con alguna deficiencia mental. Entonces existe como esta mezcla entre lo corporal y lo fisiológico. Sucede con los Tawade en particular que, si bien piensan que la conducta de un individuo está motivada por pasiones e intenciones, nunca intentan analizar estas. En respuesta a la pregunta de por qué Pepito hizo algo, dirán Omei Omene Kimuf A, es decir, lo hizo de acuerdo a sus entrañas. O con un poco de mayor expresión, en el caso de un hombre que se mostró agresivo, se dice que sus entrañas estaban en fuego. Veamos otro ejemplo muy ilustrativo de cómo esta fisiología psicológica en los elemas. Los elemas tienen toda una psicología física sencilla. Atribuyen al hígado iki toda emoción, deseo y pensamiento. De aquí las expresiones ikibere, deseo, ikijeaja, mal carácter, ikibebeke, buen carácter, ikiharoe, compasión, ikiore, conocimiento, Ikikekere, pensamiento, creencia, etc. De los dos lados de este órgano del hígado, el derecho, maiore, es sede de la bondad, de la sociabilidad, mientras que el izquierdo, maikeva, es donde están las pasiones violentas, el hablar altisonante y la insociabilidad. Ahora bien, en la lengua de algunas sociedades primitivas existen palabras que están ligadas como al pensamiento o a la memoria o al conocimiento, como lo son los verbos de pensar, saber, recordar. Pero estas palabras no expresan la conciencia de los procesos cognitivos internos, sino que más bien hacen referencia a conductas externas visibles, o sea, a las manifestaciones externas de los estados internos. Ya les doy varios ejemplos. Entonces, digamos, si alguien tiene vergüenza es porque se sonroja. Alguien que no ayude a su vecino es egoísta. Estar nervioso es mover los ojos, mover las manos. Entonces, los estados internos se ven solo a partir de acciones concretas. Es que de hecho, de nuevo, no tenemos que ir tampoco tan lejos, porque recuerden que este proceso cognitivo se repite cada vez que nace un ser humano nuevo en el planeta Tierra. Entonces, digamos, pasa que, no sé, una persona que no reacciona de cierta manera, juzgamos su estado interno a partir de lo que vemos. Entonces, el típico caso, creo que de hecho Netflix sacó una serie de este caso de una chica que creo que no reaccionaba como se suponía que tenía que reaccionar frente a un abuso sexual, y entonces por eso pensaban que estaba mintiendo. Como, de nuevo, si la manifestación física pudiera dar completa cuenta de
los aspectos internos de lo que la persona pensaba o sentía, etc. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos y sigamos con nuestro recuento. Hablamos ahorita de las palabras, ¿no? De las palabras, del pensamiento y cuál es la noción que tienen tanto los niños como las personas, los adultos de pueblos primitivos respecto a estas cosas. Entonces ahora me gustaría que miráramos los sueños. Los sueños son la experiencia más subjetiva que tenemos los seres humanos. Entonces sería chévere saber, como lo hizo Piaget, qué piensan los niños respecto a los sueños y de nuevo compararlos con el pensamiento primitivo. En la primera etapa para el niño el sueño viene de afuera y está en la cama o en la habitación o cerca de nosotros porque se sueña con los ojos. Además está súper cargado de afectividad, sobre todo cuando se tiene pesadillas y se piensa que se sueña con algo miedoso o paila porque, no sé, se hizo algo malo y pues el sueño está como viniendo en forma de castigo. Y de hecho antes de la pandemia pasó con un niño, estábamos en una cafetería y bueno, nos pusimos a jugar con un niño chiquito y entonces yo dije, ay, voy a aplicar la piagetada y le voy a preguntar pues como preguntas que ha hecho pues Piaget. El niño era súper inquieto y súper travieso y yo le dije, ay, oye, ¿tú sueñas así? Y él me dijo, sí, pero tengo sueños feos o tuve un sueño feo. Y yo, ¿y por qué? Y me dice, no, porque me portó mal. Y yo, así, Piaget tenía razón. Entonces, pues, hay un gran componente afectivo con los sueños. Bueno, entonces pillamos las respuestas de los niños que entrevistó Piaget. Entonces, Mert tiene 5 años y 9 meses. ¿De dónde viene el sueño? Pienso que se duerme bien y se sueña. ¿Viene de nosotros o de fuera? De fuera. ¿Con qué se sueña? Yo no lo sé. ¿Con las manos? Silencio. ¿Con nada? Sí, con nada. Cuando estás en la cama y sueñas, ¿dónde está el sueño? En mi cama, en el cobertor. No lo sé. Si estuviera en mi vientre, estaría en los huesos y no se vería. ¿Está allí tu sueño cuando duermes? Sí, está en mi cama, a mi lado. Aquí dice los entrevistadores. Intentamos sugestionar a Mert. ¿Está el sueño en la cabeza? Yo estoy en el sueño. Él no está en mi cabeza. Cuando se sueña, no se sabe que se está en la cama. Se sabe que se anda. Se está en el sueño. Se está en la cama y no se sabe que está en ella. ¿Pueden dos personas tener el mismo sueño? No, nunca hay dos sueños idénticos. ¿De dónde vienen los sueños? No lo sé, ellos se hacen. ¿Dónde? En la habitación y luego vienen hacia los niños pequeños. Vienen solos. Cuando tú estás en la habitación ves el sueño. Luego, si yo estuviera también en la habitación, ¿lo vería? No, los señores no sueñan nunca. Hay otros niños que creen que los sueños vienen de las nubes, del cielo, de la noche. Y otros incluso creen que los sueños están en el lugar con el que se sueña. Entonces, si digamos yo soñé con el parque, los sueños están en el parque. Y muchas veces se cree que alguien nos ha enviado el sueño para asustarnos. Para el pensamiento primitivo, el sueño también es una experiencia exterior. Las personas están en los sueños y no a la inversa. Y además, como no es una experiencia interna, es algo que se percibe y se sueña con los ojos. Además, para muchas culturas los sueños pueden encontrar como una explicación o como un lugar en el orden social, como si fuera un suceso real. Entonces, aunque en los niños ese realismo respecto a los sueños desaparece por ese conflicto entre la realidad y el sueño, que además está como reforzada por el adulto que dice, no, mira, si sueñas con el monstruo, o sea, el monstruo no es real, no va a aparecer, es un sueño, ¿sí? Mientras que en los ticopias, como dije, los sueños pues son integrados a su cosmovisión. Les voy a parafrasear lo que dice el antropólogo Firth respecto a los ticopias. La explicación que los ticopias dan para los sueños está básicamente basado en la teoría del alma móvil. Entonces, según los ticopias, todas las personas tienen un Mauri Ora, que es una entidad intangible, por lo común invisible para la persona despierta. El Mauri puede desplazarse por donde quiera, anulando el espacio, y puede utilizar ese mismo poder para viajar al cielo, que para ellos es el Rangi, y pues tener contacto con las personas que han fallecido. Cuando una persona está viva y sueña, se dice que es un Mauri, es el que viaja, mientras que las personas que están muertas, sus espíritus ya, o sea, una vez la persona muere, este espíritu móvil ya no se llama Mauri, sino se llama Atúas. Sin embargo, el reconocimiento en el sueño de otra persona, viva o muerta, o sea, que se vea su Mauri o su Atúa, independientemente de estas, significa que su entidad espiritual está ahí. Pero digamos que cuando se ve algo que nada que ver, se ve el Atúa de una persona o el Mauri de una persona que no tiene nada que ver con la realidad o que es algo como muy sacado de la realidad, se dice que este espíritu que se vio hace parte de una
Atua de otra clase, que se cree que son como seres espirituales que jamás pertenecieron al género humano, ni vivieron en la Tierra, pero que, dados sus propósitos por lo general malévolos, adoptan formas familiares para así engañar al soñador. Además, en los ticopias, pues los sueños pueden tener un carácter predictivo, pues si se cumplen, obviamente, y si no se cumplen, se dice que ha sido obra de un Atua malévolo que pues los ha engañado. Pero bueno, porque los adultos de las sociedades primitivas siguen siendo realistas y los adultos de sociedades modernas o científicas o como las quieran llamar superan este realismo, no es porque los adultos de las sociedades modernas sean especiales, ni tienen un cerebro diferente, ni son los elegidos, no, ni porque su cultura es así, ni porque idiosincrásicamente son científicos, bueno, en fin. No, sino porque estos últimos cuentan con un proceso de escolarización que ha sido el producto de un montón de años de historia en el que, bueno, ya miraremos el lado de la historia, pero para simplificarlo, cuentan con un proceso de escolarización que los saca de ese realismo. Bueno, no saca a todos y es un poco sad porque la vida es más chévere cuando es mágica, cuando no, pues es un poco meaningless, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, porque traigo a colación el hecho de que la escolarización a uno lo saque de ese realismo. Y es porque el tema de entender la interioridad del pensamiento no es una vaina intuitiva, sino que es una construcción intelectual. Lo que quiero decir es que la acumulación de experiencias no te va a permitir saber simplemente que una cosa es tu pensamiento, otra cosa es el mundo y que tu pensamiento actúa como intermediador. No, o sea, no porque una persona que nunca pasó por educación, o sea, no es una cuestión de que se aprende por haber vivido mucho tiempo, sino es el resultado de, digamos, un entrenamiento de la mente que en nuestro caso hacemos en el colegio y en la universidad. Entonces, digamos, en el colegio el niño se le obliga básicamente a darse cuenta de que el número 6, por ejemplo, no tiene valor en sí mismo, sino que es un signo desligado del mundo. Entonces por eso los niños empiezan siempre, el número 6 es esto, hasta que ya les dicen, no, bueno, no uses las manos, te enseñan a contar, en fin, y tú ya entiendes que el 6 es un valor, o el 7 o lo que sea, cualquier número, es un valor abstracto, mientras que para algunas culturas los números están ligados a cosas en concreto, como quien dice, no sé, el 666 es el número de Satanás, o el 7 el número de Jesús, eso tiene que ver con esos rezagos de este realismo y de esta lógica primitiva. También aprendemos a leer y escribir, que nos permite plasmar nuestros pensamientos, tenerlos como en tercera persona, volverlos a leer y darnos cuenta también de esta cuestión de que es una vaina pues subjetiva, pero sobre todo entendemos que la naturaleza no gira en torno al ser humano, o al menos en muchos aspectos. Por supuesto, de nuevo, esto no es una cosa que es como blanco o negro, hay muchos grises y puede que uno sepa que el árbol no lo está saludando a uno, aunque hay gente que podría pensar, pero sí piensa que preciso le llovió el día del cumpleaños porque se portó mal, ¿sí? Eso ya no nos vamos a meter ahí, pero digamos que en grosso modo en el colegio entendemos que la naturaleza no gira en torno al ser humano, como si las reglas morales nuestras aplicaran también al universo, sino que aprendemos las relaciones que existen entre los objetos, con la física, la relación que existe entre las sustancias, la química, la relación entre los seres vivos, la biología, y todos estos procesos al margen de la acción humana. Podemos estudiar la relación de las cosas con las cosas, y no solo la relación con respecto o en función a nosotros. De nuevo, como les acabo de decir, esto obvio es mucho más complejo y hay muchos grises, porque si no fuera así no creeríamos en ay, todo pasa por algo, el destino me llamó, yo tengo una misión en este mundo, ¿sí? Que pues, hombre, no quiero que hayan crisis existenciales, o bueno, pues que las hayan, pero no está dado por una fuerza externa, sino es como algo en el universo me puso aquí para que yo tuviera una misión, no. Todavía hay gente que cree esto, de nuevo, es normal, hace parte de un proceso de desarrollo, pero pues voilà, o sea, como para decirles que no es una cuestión de ay no, pues ya ahora todos súper hiper mega racionales o seculares y ya no, eso es una vaina mucho más mezclada, porque de nuevo el proceso de desarrollo cognitivo empieza siempre de cero en todos los seres humanos, entonces pues pero bueno, en todo caso, el desarrollo cualitativo del pensamiento es lo que permite esa conciencia progresiva del yo, el distanciamiento de nosotros frente al mundo y la construcción de un conocimiento más objetivo, o sea, lo que llamamos ciencia. Ahora, este gran logro científico de darnos cuenta de todas estas cosas y que el mundo no es tan mágico como creíamos, pues no se dio de la noche a la mañana y requirió unas condiciones sociohistóricas en la organización del poder que veremos sobre todo en la tercera temporada. Por lo tanto, no nos debe sorprender que esta indiferenciación entre el yo y el mundo todavía se encuentre
encuentre en el pensamiento primitivo. Después de todo, el tema de la mente, el pensamiento, el cerebro está lejos de ser intuitivo y tuvieron que romperse en bastantes ocasiones, literalmente, muchas cabezas para comenzar a entenderlo. Yo soy Paula Cadena, muchas gracias por ver este nuevo video de Sapiens Procesual. Ya casi nos acercamos al cierre de esta temporada y le damos inicio a la tercera y última. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Si les gusta el contenido de este canal, por favor suscríbanse, compartan los videos con sus amigos, escríbanme en los comentarios sus impresiones, qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, en fin. Un abrazo a todos y chao.